Vamos a hablar de lo que son los contratos estandarizados. Esta presentación ya la hemos hecho anteriormente. Eh, Creo que desde el momento que hicimos hasta ahora no hay variación. Es decir, todavía no se publican los pilotos que tiene que señalar la Dirección General de Abastecimiento respecto a quiénes son las primeras entidades que que podrían emplear estos contratos estandarizados, ¿no? Y vamos a explicar nuevamente el marco teórico. Bien, hay que recordar de que estos contratos analizados bajo el alcance del régimen general de contrataciones públicas comprenden las tres fases de contratación, ¿no? Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Y acá también aclaro esto porque nosotros hemos conocido que el uso de estos contratos estandarizados se han hecho bajo la modalidad de gobierno a gobierno, ¿no? El famoso G2G. Claro, esa es una excepción que tiene la normativa, en la cual hay todo un proceso y que también lo contempla la norma respecto a cuándo debo yo emplear un gobierno a gobierno. Lo que en buena cuenta ha hecho la visión que tiene la Ley General de Contrataciones Públicas es que te da una suerte de un abanico de opciones, ¿no? Pero esas opciones deben estar debidamente fundamentadas. Es decir, cuando corresponda yo debo utilizar los contratos estandarizados a través del régimen general, ¿no? Cuando se apruebe y se disponga ello, se aprueben las bases estándares y se utilizan estos contratos y estarán enmarcados en la ley, en la cual aplican las tres fases de contratación, ¿correcto? Y las reglas particulares que tendrán estos contratos estandarizados, que para el caso nuestro son los contratos FIDIC y los contratos NEC. Es más, la Dirección General de Abastecimiento, como ustedes lo van a ver en el material, también ya dispuso cuáles son dentro de la figura de Netflix, cuáles son las opciones que tienen ustedes para poder elegir. Y eso va a depender mucho del objeto de la contratación, ¿no? Por otro lado, tenemos el gobierno a gobierno, en la cual la entidad hace una selección del país. Este país gana un concurso y finalmente forma una PMO y es el que a través de esta PMO ejecuta tema de obras, consultoría de obras y también utiliza los contratos NEGO, los contratos FIDI. En realidad, hay que tomar en cuenta que para el caso nuestro, formalmente se ha adoptado por dos, que es el FIDI y NEC, pero no son los únicos que hay en el mundo. Como ustedes deben saber, no son los únicos, hay muchos más. Pero para el caso nuestro, la decisión no técnica ha sido contratos FIDI y contratos NEC. ¿Por qué? Porque es lo que más seguramente se conoce, ¿no? Pero no es la... Deben entender que el ámbito no se cierra ahí, o sea, es mucho más amplio. Mañana la Dirección General de Abastecimiento podría sacar una resolución y decir, bueno, también se incorpora dentro del uso de contratos estandarizados de ingeniería tal modelo. Y eso es el que también se podría utilizar, ¿no? Entonces digamos que tenemos dos opciones. Tema de gobierno a gobierno, bajo sus características, evidentemente, ¿no? No es que yo elija, prefiero ir por gobierno a gobierno o prefiero ir por aquí, el régimen general. No, no se trata de eso. Hay todo un sustento detrás. Hay toda una motivación técnica, jurídica, ¿no? Para poder elegir el uso de esos contratos estandarizados. Bien, en el caso particular de la norma de contratación pública, ¿no? Del régimen general, Ley General de Contrataciones Públicas, evidentemente hay cuatro sistemas de entrega que están asociados al uso de estos contratos estandarizados, ¿no? Que son nuevos sistemas que no estaban contemplados en la Ley 30.225 y que lo vamos a ir a ver, ¿no? Bueno, ¿qué son los contratos estandarizados de ingeniería de uso internacional? Son modelos predefinidos. Esa es una característica importante. Es decir, si ustedes revisan, por ejemplo, los contratos, los FIDIC son modelos ya predefinidos, ¿no? En sus diferentes, eh, eh, digamos, modalidades, al igual que los contratos NEC, ¿no? En el caso nuestro se van a utilizar esos modelos predefinidos y excepcionalmente podría adecuarse a algunos aspectos para aclarar conceptos, más que todo de índole técnico. Es lo que establece nuestra normativa de contratación pública, ¿no? Ahora, yo para poder hacer esa adecuación de estos modelos predefinidos, pues tiene que haber una evaluación integral que asegure que guarde consistencia con los términos de las cláusulas estandarizadas para evitar la duplicidad o ambigüedad de la redacción. Claro, el hecho de que yo vaya a modificar estos modelos predefinidos, que en algún momento seguramente cuando ya lo disponga la DGA, lo van a conocer, y quieran ustedes hacer ciertas precisiones,
Hay que tener mucho cuidado porque esto no puede afectar qué cosa, generar duplicidad ni tampoco ambigüedad, porque estaría afectando justamente este modelo de contrato estandarizado, ¿no? De manera general. Ahora, también decirles de que en el caso de los contratos FIDIC sí hay, dependiendo del libro rojo, plata, oro, verde, hay traducciones oficiales, ¿no? Hay traducciones oficiales. En el contrato, en los NEC, no. Lo que vienen haciendo las entidades públicas cuando utilizan estos modelos, por ejemplo, Proyecto Bicentenario, me parece el Congreso de la República, lo que hacen son traducciones, propias traducciones, pero no hay un modelo único. Yo entiendo que en un momento, me parece, esto lo está trabajando la Dirección General de Abastecimiento y seguramente cuando ya se determine la entrada en pilotos, previamente seguramente publicará y señalará cuál será el modelo a utilizar, ¿no? Una traducción oficial es algo que deben estar viendo, pues, con los que administran estos contratos, ¿no? A nivel internacional. Como le dije, la DGA, mediante resolución directoral, establece los contratos estandarizados y los tipos de estos. Ya lo hizo, ¿no? Definitivamente. Para obra, consultoría de obras, el servicio especializado de gestión de instalaciones y el servicio de mantenimiento vial, de acuerdo con el sistema de entrega. A ver, algo importante aquí en general de la normativa para esto y para este tipo de contratos. A ver, si nosotros vamos a la norma anterior, un poco para que vean los cambios sustanciales, porque son sustanciales. La norma anterior señalaba que el plazo de ejecución de un contrato era máximo 3 años, ¿no? Y por leyes especiales y podía el alcance ser mucho mayor, ¿no? Obras que podían durar 4 o 5 años. Ya. En el caso de esta normativa, mantiene lo mismo, pero añade que en el caso de mantenimiento vial, por ejemplo, puede ser mayor. En los casos de gestión especializada de instalaciones también puede ser mayor. ¿Por qué? Porque la lógica del valor por dinero, ¿no? Y no se olviden, valor por dinero, que es un principio importante que se ha incorporado en la normativa, el valor por dinero no solamente el cambio sustancial en la forma de hacer las cosas, ¿no? Y lo explico teóricamente. Pues seguramente ustedes conmigo van a discrepar diciendo, sí, pues valor por dinero, pero explícamelo operativamente. Y llevar un ejemplo parcial de lo que sería valor por dinero. En esa lógica es que nosotros ya no vamos por el método tradicional que era pago y me das un bien, pago y me haces una obra, pago y me prestas un servicio. No. En la lógica del valor por dinero, ¿no? Nosotros tenemos que mediar en lo que cuando corresponda todo el ciclo de vida del activo. Entonces, si yo tengo una construcción, por ejemplo, ¿cuánto es el ciclo de vida? Una edificación, por ejemplo. A ver, escriban, no le voy a hacer una trivia, pero ¿cuánto sería el ciclo de vida? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿50 años? ¿No? Va entre 30, 50, 60 años, ¿no? Esa es una edificación. Cuando hacemos una carretera principal, secundaria, ¿cuánto es su ciclo de vida? Requiere un mantenimiento. Todo ello en tema de inversión pública lo contempla en la última fase, operación y mantenimiento. Obviamente, cuando ustedes elaboran el cuadro multianual de necesidades, que mayormente lo hacen por 3 años mínimo o 4 años, cuando hablamos del ciclo de vida, son pues 10, 15, 20 años. Por eso que la norma, y lo vamos a ver, señala de que en esos casos, presupuesto me tiene que, ¿no? Respaldar en el sentido de que me va a garantizar el tema del tema de la certificación. En inversión es obligatorio, porque no tiene sentido hacer una inversión o en general comprar un bien que no va por inversión y al final no le doy mantenimiento. ¿Qué va a pasar con ese bien? Que voy a cortar su vida útil. Entonces hay un cambio ahí. Ahora la norma incorpora el término de vida útil. En la norma anterior hablaba de las prestaciones accesorias que tenía que evaluar el usuario. Claro, yo evalúo 1 año, 2 años. Hoy el cambio es radical. En la lógica de valor oportunidad, donde no solamente piensa en la compra, sino en la post-compra, ni siquiera en la entrega, sino en el uso del bien hasta su disposición final, tengo que tomar en cuenta todo el ciclo de vida. El valor por dinero analiza todo eso. Por ejemplo, si es que yo compré un bien, ¿no? Y voy a hacer mantenimiento, tengo que ver cuánto es el periodo de vida útil del bien, 10 años. Entonces yo tendré que hacer el tema de
mantenimiento 10 años. Eso me obliga a la norma. En un tema de edificación son 30 años. Nosotros, ¿y por qué ese cambio? Si vemos nosotros muchas infraestructuras, por el estado que tienen, donde ya cumplieron largamente el ciclo de vida, estas no se pueden hacer una nueva. Y al final el Estado sigue gastando más dinero inclusive, ¿no? Entonces, es, poco a poco la norma se va a ir asentando en esta lógica del valor por dinero. Sí, faltan muchas cosas por desarrollar aún, evidentemente. Eso queda claro. Pero digamos, siempre hemos dado un primer paso en todo, un gran cambio, y esto tiene que ir de manera paulatina, ¿no? Obviamente, el que tiene que legislar en esta parte es el rector y debe estar acompañado por el OS en los temas de capacitación, ¿no? Pero poco para que tomen en cuenta por qué todos estos cambios y por qué esta incorporación dentro de la norma sí tiene una lógica. Ya no se piensa en el corto plazo, ya no se piensa en el logro de comprar. Esto va mucho más allá. Pero el cambio de chip no es solamente a nivel de la meritocracia o de los de la DEC o de los usuarios. El cambio de chip tiene que ser de manera integral. También con la parte política, las autoridades, que tienen que entender que el proceso podría ser un poco más largo, ¿sí? Porque creo que usted queda claro cuando hacemos la fase de actuaciones preparatorias es un poco más largo, pero con la seguridad de que lo que yo voy a sembrar debería cosecharlo de la mejor forma más adelante, ¿no? Entonces, lo que busca estos contratos justamente en la lógica de valor por dinero, ir más allá de simplemente construir y entregar la obra, sino también ver el tema de la operación, el tema del mantenimiento. Sí falta implementar, evidentemente, pero esa es la lógica. Hay que ver cómo en este periodo, este año, el próximo año, se va desarrollando la normativa pertinente, ¿no? Bien. Entonces, en este punto tenemos claro de que los contratos estandarizados siguen la lógica del régimen general, las tres fases de contratación, ¿no? Y en la primera fase de contratación, que es las actuaciones preparatorias, en la estrategia de contratación, yo tengo que evaluar, ¿no es cierto?, el uso de estos contratos estandarizados. Sí, es cierto, en estos pilotos van a incorporar entidades y yo evalúo si corresponde o no corresponde. ¿Dónde? En estrategia de contratación. La estrategia de contratación, y entendamos algo, sí, es un cumplimiento donde hay variables, donde tienes que sustentar cada variable. Sí, eso no lo podemos dejar de soslayar, ¿correcto? Y seguramente ustedes lo ven así. Pero también hay que entender que la lógica de la estrategia va más allá, evidentemente, y del sustento correspondiente, sino es analizar todo el contexto para determinar cuáles son las mejores opciones, y ahí está la estrategia que debo seguir. Por ejemplo, debo utilizar un contrato estandarizado, no debo utilizarlo. Cuando esto esté habilitado, evidentemente, debo ir, debo analizar ciertas condiciones, debo utilizar esas condiciones en este contexto o no. Hay muchas posibilidades y eso va a obedecer a cada caso en concreto. En cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque las realidades de sus entidades son totalmente diferentes. ¿No es cierto? No es en una provincia, no me digan que todas las entidades compran igual y podrían estandarizar. Bueno, si fuera así, analizas, ya es una compra corporativa, pero las realidades son particulares, ¿no? En salud encontramos un tema particular. En construcción también encontramos un tema muy particular. Bien, por eso la estrategia es fundamental. Sí, cumplir el tema normativo, pero también analizar ese contexto para determinar realmente. Entonces, en el caso de los contratos estandarizados, yo tengo que evaluar la capacidad técnica de la entidad contratante. Capacidad técnica. Entonces, si yo utilizo un contrato estandarizado, esa capacidad técnica nos lleva a qué cosa? No solamente, ¿no? En el conocimiento técnico de ingeniería, que sí es importante, pero también entender, comprender, conocer y aplicar lo referido al uso de estos contratos estandarizados. Entonces, ustedes tienen que conocer y aprender sobre todo lo que es contratos NEC, sí. Tienen que conocer todo sobre los contratos FIDIC, sí. A eso se refiere el tema de la capacidad técnica. Por más que tengas el mejor equipo de ingeniería, pero si no sabes manejar las condiciones que traen estos contratos, vas a tener problemas. Y si es un aprendizaje, evidentemente. La ingeniería tiene que analizar. O sea, se tiene que preparar para eso en su momento, ¿no? Las entidades elegidas, por ejemplo, tendrán que prepararse. Y así ha sido con todas las entidades,
en las cuales han utilizado estos contratos. Han partido de cero, ¿no? Ministerio de Transportes, por ejemplo, Panamericanos en su momento, ¿no? Transportes con... Ahí tenemos la cartera central, que es también bajo de gobierno a gobierno, tenemos el contrato de Chinchero, ¿no? Panamericanos, que utilizó NEC, el Reconstrucción con Cambio en su momento, vía el ANIN, ¿no? Y así hay una serie de proyectos bicentenarios. Entonces, esto es un aprendizaje. Y esas personas que han aprendido, pues justamente pues, es un elemento importante en la cual hay que buscarlos para incorporarlos dentro de las entidades por su ya conocimiento y la experiencia que tienen en el manejo de estos contratos estandarizados, ¿no? Sean contratos FIDIC o sean contratos NEC. Garantizar que la ejecución contractual cuente con el soporte técnico necesario para gestionar contratos estandarizados elegidos. Claro, va de la mano. Ambas cosas, tanto del tema de ingeniería, digo, pues es un tema de ingeniería, como también, y todo lo que involucre ello, como también el conocimiento del uso de estos contratos estandarizados. Son dos temas que tienen que analizar. Entonces, por más que yo tenga la habilitación, pero no cuento con estos dos puntos, yo no podría sustentar en la estrategia de contratación justamente que debería utilizar, por más que sea lo más eficiente, lo que yo necesito. Entonces, en su momento, cuando se determine quiénes deben utilizar estos contratos estandarizados, pues estas entidades que están habilitadas tendrán que prepararse para estos dos puntos, ¿no? Tendrán que capacitarse, tendrán que contratar personas que ya conozcan, que tengan la experiencia, que puedan transmitir ese conocimiento, retroalimentar al interno. Por ejemplo, ahorita ustedes pueden ir preparándose en el manejo de estos contratos, por ejemplo. Eso sería importante, ¿no? De manera general, esos son los principales contratos de la familia N4, ¿no? Contrato de ingeniería y construcción, su contrato de ingeniería y construcción, contrato de alianza, que es un sistema que tenemos también de entrega, contrato de servicios profesionales, su contrato de servicios profesionales, en fin. Y esto obedece también a que en un próximo webinar se pueda desarrollar concretamente o hablar concretamente ya de contratos NEC o de contratos FIT. Solamente acá yo les hago una relación de lo que contienen los contratos de la familia NEC 4, ¿no? Es una referencia. La DGA, ¿no? A través de la resolución directoral 011-2025, sí ha aprobado formalmente que para el caso de que yo esté habilitado para utilizar esos contratos de ingeniería de uso internacional, pues ha aprobado los contratos NEC 4, que es la última versión, y los FIDIC, ¿no? El tipo, el objeto y el sistema de entrega a utilizar según la ley. Por ejemplo, en NEC 4 tengo solo construcción, diseño y construcción, gestión de diseño y construcción al riesgo. En el caso de, ese es para obra y consultoría de obra, ¿no? Y dependiendo del tipo, ¿no? De los servicios profesionales, por ejemplo, en obra o consultoría de obras tenemos solo formulación o solo diseño, formulación y diseño, gestión de diseño y construcción de agencia, ¿no? Gestión de agencia. Entonces, digamos, de todos los sistemas de entrega, de los 6 sistemas de entrega, el de construcción, diseño, construcción, ¿no? Podía utilizar estos contratos o los contratos, los famosos ad hoc, ¿no? Los típicos que estamos utilizando actualmente. Pero sí, para los últimos 4 sistemas de entrega, que específicamente se los voy a explicar ahora, sí es obligatorio con solamente contratos estandarizados se podrían emplear, ¿no? Entonces ya es una elección de la entidad, por ejemplo, que utilizar. Pero igual tenemos que esperar que la DGA emita las directivas pertinentes para poder utilizarlo. Actualmente no se puede, ¿no? Seguramente ellos están trabajando cómo es la estrategia para la implementación para que eso pueda ser utilizado. No sé si este año o seguramente con seguridad a partir del próximo año, ¿no? Bueno, acá pueden ver, también tenemos el tema de servicio, gestión de instalaciones, aplica para servicios de mantenimiento vial, por ejemplo, pueden utilizar del 4. Eh, Diseño, construcción, operación y mantenimiento, gestión de diseño, construcción del riesgo, entrega de integrada de proyecto alianza, en fin. Acá usted, de los NEC y los FIDIC, también tienen para obra y consultoría de obra, diseño, construcción, gestión de diseño, construcción del riesgo. Entonces, ustedes pueden elegir en cualquiera de ellos. Es una decisión si van por contratos NEC o por contratos FIDIC. Va a depender mucho.
de lo que ustedes hagan como sistema de entrega, ¿no? La ley ya lo habilitó, ya es una elección de ustedes, pero falta todavía que unas medidas más la Dirección General de Abastecimiento. Bien, como yo decía, ¿no? Actualmente tenemos 6 sistemas de entrega para obras. Diseño, construcción, construcción, que es lo que se están utilizando ahorita, ¿no? En las bases, en los contratos de obra tradicionales. Pero también tenemos 4 nuevos, que es el diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Gestión del diseño, construcción al riesgo. Gestión del diseño y construcción de agencia y entrega integrada de proyecto o alianza. Estos últimos 4, repito, ¿no? Son obligatorios emplearlos con contratos estandarizados. Los dos primeros podías optar entre la implementación entre contratos FIDICONEC o los sistemas tradicionales, ¿no? El tema tradicional. Los últimos 4 no. ¿Por qué? Porque son de más larga, de tiempo, de duración mayor. Y porque también el tema del proyecto son de alta complejidad. Es decir, involucra montos altos de inversión, ¿no? Y se entiende que, y esa es la evaluación que ha hecho la Dirección General de Abastecimiento en su momento, es que considera que para ese tipo, lo recomendable son estos 4 tipos de contratos, ¿no? A ver, ¿qué dice el diseño, construcción, operación, mantenimiento? No explico el de construcción o el diseño, construcción, porque creo que ya lo conocen ustedes muy bien. Estos son los nuevos. En el caso de diseño, construcción, operación y mantenimiento, que es un sistema de entrega para obras, donde se utiliza el contrato FIDIC o NEC. El contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra, así como la operación, mantenimiento durante el periodo que la entidad contratante determine, considerando la vida útil del activo. Eso está vinculado al principio de valor por dinero, ¿no? Aquí, por ejemplo, el riesgo, ¿quién lo asume? 100% el, el contratista, durante la vida útil. Por eso que se requieren esos contratos. O sea, no acaba con la entrega de la obra que puede ser en 1 año, 2 años, sino operación y el mantenimiento de su vida útil, de la infraestructura, ¿no? De la obra. Quizá 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Que es contablemente ese es en el caso de edificaciones son 60 años máximo. Ya, eso es lo que correspondería, pero hay que ver cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Ya. En el caso de diseño y construcción, ¿quién asume el riesgo? El contratista. En el caso de de construcción, ¿quién asume el riesgo? La entidad. En el caso de diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿quién asume el riesgo? El contratista, ¿no? Para el caso de gestión del diseño y construcción al riesgo, y voy a leer textualmente la definición, dice, el contratista contrata directamente a los subcontratistas y asume la responsabilidad de la entrega de la obra a la entidad contratante. ¿Quién asume ese riesgo? El contratista, ¿no es cierto? Se encarga de administrar a todos los subcontratistas que realizan la elaboración del expediente técnico, la ejecución y cualquier otro componente que estuviera previsto como parte del alcance. Este sistema de entrega se utiliza en proyectos de inversión de alta complejidad, el B. Ustedes pueden darse cuenta que en el anterior no, ¿no? Es una decisión que toma la entidad. Todo lo que es de alta complejidad, y eso lo está tipificado claramente en los proyectos de inversión, ¿no? Cuando ustedes elaboran los proyectos de inversión, ¿no? Aquí se utiliza este sistema de entrega de gestión de diseño y construcción al riesgo. Este sistema de entrega se utiliza en proyectos de inversión y cuando la entidad contratante requiera que el contratista se involucre de las primeras etapas del proyecto para gestionar la definición del alcance, de los subcontratistas, la documentación del diseño y la ejecución de la obra, ¿no? Muy bien, entonces incorporo al contratista bajo ese sistema de entrega desde la elaboración del expediente técnico. Participa en todo, ¿no? Toma las decisiones conjuntamente con la entidad. En el caso de gestión del diseño y construcción de agencia, el contratista es un consultor que se encarga de administrar la contratación de los contratistas que ejecutan la obra, sin asumir la responsabilidad de los resultados de dichas contrataciones. Aquí, por ejemplo, la, este es un consultor, ¿no? Que yo contrato para que se encargue de administrar la contratación, administra a los contratistas que ejecutan la obra sin asumir esos resultados. ¿Por qué? Porque está a cargo de quién? De la entidad. El contratista solo proporciona asesoramiento, coordinación, planificación, gestión, ese es su expertise,
supervisión del costo y tiempo. Además, puede encargarse de otras actividades que se establezcan en el contrato. Este sistema de entrega se utiliza en proyectos de inversión de alta complejidad también, ¿no? La entidad asume, a él, a este consultor, a este contratista que es un consultor, lo contrata, ¿no? ¿Para qué? Por su expertise se encargue de esos temas técnicos, pero la entidad siempre tiene la responsabilidad, ¿no? Entrega integrada de proyecto alianza. La entidad contratante y uno o varios contratistas comparten los riesgos. Aquí todos, ¿no? Y la toma de decisiones respecto al alcance, diseño, adquisiciones, ejecución de la obra, bajo un ánimo de cooperación mutua. Todos asumen responsabilidad. Los contratistas, ¿no? Todos los que participan como la entidad. Puede ser un contratista también. La gestión del proyecto es conjunta y todos los integrantes del contrato participan en las ganancias y pérdidas finales de la obra. Todas las partes suscriben un contrato multilateral, incluidos los subcontratistas. Puede incluir la formulación del proyecto de inversión, ¿no? Uno hace el proyecto de inversión, otro hace el tema de la ejecución de la obra. Entonces, todos asumen la misma responsabilidad. Un sentido importante, el ánimo que tienen estos contratos analizados es el tema de la cooperación mutua. Esa es una característica fundamental, que es muy diferente a los contratos tradicionales ad hoc, ¿no? De construcción o diseño de construcción, que son mucho más rígidos, pero que obviamente habrán obras que se tienen que hacer bajo esos sistemas de entrega, ¿no? Pero estos no, estos se basan, estos contratos nego-fee se basan, bajo estos sistemas de entrega se basan en la colaboración mutua. Es muy diferente. Y eso creo que objetivamente lo hemos visto en los resultados que obtuvieron los panamericanos, ¿no? Yo creo que en el corto tiempo que tenía para hacerse los Panamericanos, donde fue reconocido como uno de los mejores eventos realizados, si no es el mejor evento realizado, recuerden ustedes, los Panamericanos, el tiempo estábamos en contra. La decisión, ¿no es cierto?, de los que estaban a cargo del proyecto, de ir por el uso de estos contratos, basándose en este modelo de colaboración mutua, fue fundamental para obtener los resultados que hemos visto, ¿no? Y que hemos visto en los Panamericanos. Ustedes seguramente me hablarán también de reconstrucción con cambios. Ahí el tema es un poco diferente, ¿no? Un poquito diferente porque, digamos, y parto de la cooperación mutua. Yo no conozco en detalle, evidentemente, lo que fue reconstrucción con cambios, pero sí hemos visto de que de alguna manera la razón por la cual se crea el ANIM, pero es que en el caso de los panamericanos, el actor era el gobierno y los proveedores y obviamente el gobierno del Reino Unido. El éxito justamente partió de ese ánimo de cooperación mutua, utilizando estos contratos estandarizados en el tema de la negociación. Ahora, nada es perfecto en estos contratos estandarizados, evidentemente. Yo no digo que sea pero obviamente el tema de la cooperación mutua, la transparencia en las negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, para solucionar la posibilidad de conflictos, ¿no? Eh, hay que rescatar. En el caso de la Comisión con cambios, habían otro tipo de actores también, que eran el gobierno regional, las municipalidades también, ¿no? De alguna manera, ¿por qué? Porque las obras se hacían en sus jurisdicciones. Entonces, algo ahí también pudo haber fallado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede? Pero el fondo de todo esto es la cooperación. Dejar de lado más el tema político y ir más a un tema de cooperación mutua en el tema técnico, ¿no? Seguramente ustedes también me dirán, pero ¿por qué el tema de las horas terminan costando más de lo que es el proyecto de inversión? Obviamente todo eso, acuérdense que en los contratos estandarizados muchas de las veces se hicieron bajo la lógica del fast track, ¿no? Ir haciendo el expediente y el tema de la ejecución. Vas adecuando un expediente y va a cambiar la ejecución. Ustedes saben bien que cuando yo hago un proyecto de inversión hay una idea, ¿no? Hay un alcance, ¿no? Pero yo no tengo el expediente técnico. Yo realmente voy a ver cuánto me cuesta la definición de ese alcance. Tengo una idea, sé dónde voy a intervenir, pero ya la definición con el expediente es cuando elaboro el expediente técnico. Y de alguna manera vemos diferencias, ¿no? ¿No? Evidentemente. Entonces, muchos que se han trabajado con la idea del proyecto han terminado costando más. Ahora, ¿qué está haciendo el Ministerio de Economía? ¿No? Y me parece también, ustedes van a encontrar un curso en el aula virtual sobre ese tema. Lo que está haciendo es, acuérdense que hay un plan BIM en Perú, y el BIM se ha incorporado ya en la Ley General de Contrataciones Públicas.
Hace años vine trabajando en el Ministerio de Economía con muchas entidades públicas, como gobiernos regionales, sobre la implementación de esta metodología BIM y llevarla también a proyectos de inversión pública. ¿Para qué? Para poder reducir esa brecha, esa atomización, es decir, los costos, sincerar de la mejor forma esos costos. O sea, se está aprendiendo también mucho de la realidad, de lo que ocurre. Entonces hay mecanismos, la norma lo contempla y también el Ministerio de Economía da unas medidas respecto al tema de la implementación del Plan BIM, donde también, ¿no? Hay que recordar que ese es el sentido de la colaboración del Plan BIM es importante. También aprender y conocer cómo se puede utilizar esta metodología, porque es una metodología finalmente. Son cosas nuevas que tenemos que entender, aprender, ¿no? Experimentar. Es decir, ya ustedes ya no solamente van a manejar el tema de la ley como típicamente lo conocen. Yo creo que ustedes, bajo esta lógica de esta nueva ley, tienen que ir más allá. O sea, si ustedes están en obras, por ejemplo, y seguramente algunos conocerán y otros no, bueno, los que no conocen los invito a que lean y aprendan sobre este tema de la metodología BIM. Ya la norma anterior lo señalaba, pero este es más concreto, inclusive. Se alinea más en esa gobernanza con NIVER-TP, ¿no? Utilización de esta metodología. Y también el caso de los contratos estandarizados. Aprender con el funcionamiento en sus diferentes tipos, estos contratos NEC y FIDIC. O sea, adicionalmente a lo que tú ya conoces. Y les digo que lo hagan porque en algún momento, puede ser muy corto el tiempo, el próximo año, se va a requerir este tipo de profesionales con ese conocimiento, ¿no? Que tengas estudios sobre eso. Y ya gente que tendrá experiencia en el campo y otros que tienen que obviamente conocer, aprender, certificarse y desarrollarse ya en estos contratos. Pero también no se queden solamente en lo que es la ley general, sino vean cómo estas herramientas en las cuales utilizan contratos estandarizados, metodología BIM y otros tipos para el tema de obras, si ustedes están 100% en obras, pues tienen que conocer, ¿no? No solamente desde el punto de vista de aquella parte técnica que son los ingenieros, arquitectos. A mí me refiero a aquellos que están en las áreas de la dependencia de carga de las contrataciones, ¿no? Que también tienen que conocer sobre esto. Y aquellos que están en auditorías, no sé si acá habrán auditores, también. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer las acciones de control sobre eso. Y acuérdense que hay el tema de control concurrente en temas de inversión pública. Entonces también tienen que ampliar su conocimiento, porque si no, ¿cómo ustedes van a hacer los temas de prevención, la parte preventiva? ¿Cómo van a orientar las entidades? Entonces, creo que el gran salto de esta norma es que nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento. Ya no nos lleva a quedarnos solamente en lo que típicamente debemos conocer. Debemos ir más allá. Y este es el momento. En aún todavía no se implementa del todo. Es el momento de estudiar, de aprender, para cuando llegue ello y poder ya participar activamente. No esperen que salga la directiva y diga, recién voy a estudiar. Van a perder, desde el punto de vista profesional, muchas oportunidades, porque lo que van a requerir son justamente profesionales que manejen contratos NEC, contratos FIDIC. Y los que hay, ¿cuáles son? Los delegados, ya no existen. Los de Panamericanos, que eran los delegados, los que están en Bicentenario y otros, van a requerir más personas porque se va a ampliar. Y es una gran oportunidad que tienen ustedes. Ustedes que están en el desarrollo profesional en su carrera meritocrática. No desperdicien esa oportunidad dentro de esta lógica que nos trae, no, esta nueva visión que nos trae la Ley General de Contrataciones Públicas. Bien, también en los sistemas de entrega señalados, en general los 6 sistemas de entrega se pueden incluir también el de diseño, construcción y construcción. También pues puedes incluir el tema de llave en mano, ¿no? Para la dotación de mobiliario, equipamiento y montaje, hasta la puesta en funcionamiento, ¿no? También lo puedes hacer bajo llave en mano. También se puede contemplar la ejecución de la obra en paralelo a la elaboración del expediente técnico, el fast track, ¿no? Cuando el traslape de entre ambos sea técnicamente viable y sustenta un análisis costo-beneficio en la estrategia. Sí, cuando vamos a leer la parte de estrategia de coordinación para obras, ¿no? Y tú deseas utilizar el fast track, hay ciertos requisitos para el tema del fast track, ¿no? Adicionalmente, el tema técnico.
¿no? El tema del costo-beneficio. O sea, yo no puedo utilizar ahorita el Fast Track porque hay ciertos requisitos donde por lo menos yo he tenido que hacer eh, eh, algunas obras en diseño y construcción, ¿no? Después otro requisito es que cuánto yo me he demorado en poder responder o en dar la conformidad. Una característica del fast track, por eso es que yo tengo que actuar con mucha diligencia. Entonces, si yo no actúo con diligencia, yo no voy a poder hacer fast track. O sea, el cumplimiento de los plazos es fundamental en todo esto, ¿no? Esa es la característica de un fast track. Entonces, hay ciertas condiciones, pero también hay que ver si legal, si técnicamente es viable ello, ¿no? Es decir, realmente puedo yo hacer un fast track que cumpla con los requisitos, donde voy haciendo el diseño y voy haciendo el tema de la construcción. Bueno, es algo que tiene que analizar la entidad a nivel de un análisis costo-beneficio. O sea, la cosa no es tan simple. No son cuatro líneas. Técnicamente lo tienen que motivar bien, ¿no? Como un documento anexo a la estrategia de contratación, pero va junto con la estrategia de contratación. Y como dije, los cuatro sistemas de entrega que acabamos de leer se utilizan únicamente para contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Obligatoriamente los cuatro, ¿no? Los cuatro. Los otros, como hemos visto, bajo el modelo ad hoc o también puedes utilizarlo con los contratos de Ecofin, te lo permite, ¿no? Ahí está, ¿no? Proceso de contratación de los contratos estandarizados. La fase de actuaciones preparatorias y selección de estos contratos se rigen por la ley y los capítulos correspondientes al reglamento, ¿no? Ley y reglamento. Sí, preparatoria y selección. Algo hemos hablado de la parte de preparatoria, ¿no? Entonces, el documento principal es la estrategia de contratación, ¿no? En la fase de ejecución contractual, bueno, en el caso de selección, bueno, tienen que salir las bases estandarizadas respecto a la utilización de estos contratos. Actualmente no hay, ¿no? Hay que esperar la DGA. La fase de ejecución contractual de los contratos estandarizados se rige por el contenido del contrato suscrito, la ley, en lo que corresponde, y el presente capítulo del reglamento y el supletoriamente del Código Civil. Ya, lo que prima es el contrato suscrito, que es el modelo estándar que tienen estos contratos estandarizados, ¿no? La ley en lo que corresponda, si es que, digamos, hay un vacío o el reglamento y finalmente el Código Civil. En las tres fases de contrato del proceso de contratación, los proveedores identifican como confidencial la información que consideran. Sí, eso es algo típico, ¿no? Este tipo de contratos. La entidad contratante da el tratamiento correspondiente a dicha información de acuerdo a la normativa de la materia. ¿Ya? Cuando el proveedor señala de que hay un tema confidencial, como reservado, secreto, etcétera, lo que tiene que hacer la entidad, ese tratamiento es a través de la ley de transparencia, de que hay mecanismos, ¿no es cierto?, que tiene que aprobar. Eso lo tiene que hacer la entidad bajo exclusiva responsabilidad de ellos, ¿no? Y ahí cuando se quiera soltar información basado en ello no se otorga. Pero la entidad tiene que ser muy diligente, por ejemplo, cuando a partir de lo que le digan los proveedores, ellos tienen que tramitar de la forma más rápida, ¿no? La aprobación de estos mecanismos de reservados, cualquier otro que establece la normativa de acceso a la información pública, ¿no? Que lo limita. En el contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional se establecen las condiciones, límites, requisitos y otros para contratación de subcontratistas, ¿no? Así es. Es típico en estos contratos. Para aquellos que han hecho contratos FIDIC o NEC, bueno, ya saben que es así, ¿no? Pero igual va a suceder cuando estos estén implementados en el caso nuestro, ¿no? Para tomar decisiones durante la ejecución contractual se toma en cuenta en lo que corresponda las buenas prácticas nacionales e internacionales, que involucran el trabajo conjunto entre las partes para la obtención de soluciones para el proyecto. Colaboración mutua es la palabra mágica acá, ¿no? Colaboración. Y el cumplimiento de la finalidad del contrato. Así que lo que está señalado en las guías de los contratos estandarizados de ingeniería. ¿Cuáles guías? ¿No? Las guías de contratos, los FIDI, que son oficiales, y en el caso de los NEC no hay contratos oficiales todavía, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay traducciones, se seguirán esas traducciones, y así lo están manejando las entidades. Por eso que el número 5 precisa, ¿no? FIDIC sí, NEC no. Traducciones son, que hacen las entidades. Con eso vienen trabajando. Precisiones del requerimiento. El usuario indica el requerimiento del modelo y el tipo de contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional.
El área usuaria es el área de ingeniería o el área de obras, ¿no? La gerencia de obras, la gerencia de proyectos, que se utiliza para analizar las características del proyecto y aquellos factores relevantes en el sistema de entrega, considerando principalmente los siguientes aspectos. Claro. Eh, Acuérdense que las bases estándar contemplan modelos de requerimientos, ¿no? Que son de uso obligatorio, ¿no? Cuando se aprueben esta base, seguramente también contendrán este tipo de formato obligatorio de requerimiento. Bueno, el área usuaria va a tener que establecer, sustentar en el requerimiento el tipo y modelo, el cual debería ir acompañado, pues, evidentemente, por el sustento respectivo, que sería la complejidad según la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o la cantidad de obras, bienes o servicios necesarios durante la ejecución de la contratación. Esa complejidad, obviamente, en el proyecto lo van a encontrar. Evaluación respecto a si corresponde al agrupamiento de prestaciones, una decisión de gestión que tiene la entidad. La gestión de subcontratistas de corresponder, ¿no? También la adecuada asignación de riesgos entre las partes. Eso es muy importante que sí lo contienen estos contratos. Ya nuestra normativa establece el tema de gestión de riesgos, ¿no? El análisis cualitativo cuantitativo. Ya la norma anterior había desarrollado para obras. En este caso, para las contrataciones avanzadas se tiene que hacer un análisis cualitativo, una matriz de riesgos, ¿no? Y para las obras mayores o consultoría de obras mayores a 50 millones, obligatorio, ¿no? Constituir un comité de gestión de riesgos, ¿no? Que participa desde este momento, desde la elaboración del requerimiento, desde la concepción misma. Ese comité participa en todo momento. ¿Cuándo voy a determinar que es más de 50 millones? Desde que lo considero, pues, en el cuadro multianual de necesidades, que viene del plan multianual de inversiones, el que está incluido en el POI, ¿no? Como parte de la inversión. Entonces, sí conocemos con debida anticipación la cuantía, por lo tanto yo lo tengo que constituir inmediatamente. Y ellos son los que tienen que trabajar justamente en esta asignación de riesgos, ¿no? Es este comité. Ya ustedes lo constituyen, ¿no? No estará el área usuaria, estará el área de la DEC, ¿no? O las áreas que ustedes consideren, las personas que consideren que sea necesario. Flexibilidad del modelo y tipo de contrato para efectuar adecuaciones para aclarar conceptos, establecer precisiones. Ya, también tiene que ser, como hemos visto, se puede modificar siempre y cuando no genere ambigüedades o duplicidades. Aquí se tiene que sustentar. Mecanismo de seguimiento y cumplimiento contractual, sí es importante. Recordemos que en general la DEC, porque la DEC puede ser el área de obras, establece que tiene que hacer todo el monitoreo de todas las fases de contratación. Ojo. Entonces, este mecanismo de seguimiento y cumplimiento cae perfectamente, se condice con lo que establece la norma de manera general de la supervisión, ¿no? Todo este monitoreo que se tiene que hacer del cumplimiento contractual, mecanismo de solución de controversias, mecanismos para el cierre del contrato. Bueno, en el caso de la solución de controversias, los contratos estatales tienen sí ya establecidos los mecanismos, ¿no? Que justamente son los que, digamos, han generado el punto más fuerte, el del éxito de evitar que esto se vaya a mayores, ¿no? Ahí están los adjudicadores, ¿no? A la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? Que es para obras y también para suministros, ¿no? La idea es evitar que vaya, pues, a temas de arbitraje. Mecanismos para el cierre del contrato son cosas que se tienen que analizar el requerimiento. No es tan fácil, ¿no? Esto es un análisis integral, evidentemente, para el uso de estos contratos. En el caso de los contratos de sistema de entrega de entrega integrada de proyecto de alianza, gestión del diseño, construcción al riesgo y gestión de diseño y construcción de agencia, como son de mayor duración, sí es importante la coordinación que haga, ¿no es cierto? Eh, la entidad, ¿con quién? Con la Dirección General de Presupuesto Público del mes, que es el ente rector en materia presupuestaria. Sí es importante, ¿no? Respecto a qué cosa, la capacidad presupuestal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que a su vez es en la entidad, debe realizar las actuaciones correspondientes de la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal, con las actualizaciones de costos que conlleva el contrato. Claro, hay toda una acuérdense que esto va ligado, el tema de ejecución con el invierte P, ¿no? Hay todo un tema de actualizaciones. ¿Por qué? Porque se pueden dar adicionales,
¿no? En fin, muchas situaciones. Entonces, tiene que ir de la mano. Y es algo que también la norma lo señala bien, ¿no? Y que viene trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que todo proyecto de inversión, y esto no es la excepción, más allá de la forma que yo elija para ejecutar, en la medida que va modificándose la ejecución del contrato, tiene que ir actualizándose, ¿no? Evidentemente, el tema en el banco de inversiones con los informes respectivos, ¿no? En lo que requiera mayor certificación se tiene que tramitar ello. Lo que se está haciendo acá es que sí, en esos sistemas que son de mayor duración se tiene que, previamente se tiene que coordinar con la Dirección General del Presupuesto Público, ¿no? Que debe garantizar el tema de los recursos y ya a nivel ya de donde debe participar la oficina de presupuesto, ¿no? Y eso va de la mano, perdón, eso va en el sentido de lo que establece las fases de inversión pública también, ¿no? Entonces ahí tenemos el sistema de abastecimiento, que es el que estamos hablando ahora, sistema de presupuesto y el sistema de programación simultánea y gestión de inversiones. Esa gobernanza entre ellos, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar, ¿no? Durante toda la duración las acciones necesarias para conservar, ¿no? La infraestructura. De eso se trata, ¿no? En lo que corresponde, en lo que dure. Y otros que son solamente en el tema de construcción será pues garantizar hasta el término de la ejecución de la obra o de las obras, ¿no? En tiempo, en alcance, a eso se refiere. Y que como son de alta complejidad, son de alto costo. También debe garantizar la Dirección General de Presupuesto. Precisiones a las bases. Las bases incluyen la proforma de contrato elegido con las ecuaciones que la DEC y el área usuaria han realizado para adaptarlo a las necesidades de la contratación. La proforma de contrato incluye las cláusulas obligatorias de acuerdo al artículo 60 de la ley, ¿no? Que ya conocemos. Las partes se comunican de manera honesta y abierta con respecto al tema de colaboración, trabajan en estrecha colaboración. Esa es una característica de estos contratos, ¿no? Ya que y ustedes pueden conversar o si han trabajado o emplear esos contratos, esa es la característica principal, ¿no? Es diferente a lo que tradicionalmente hacemos nosotros. El contratista es el único responsable por los actos y omisiones, incumplimientos, ejecución parcial, tardía o defectuosa en que incurran los terceros, que contrate para el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo el plantel técnico. Claro, el contratista asume esa responsabilidad, ¿no? Es como en el caso de las subcontrataciones, ¿no? Es el contratista el que asume la responsabilidad, no es el subcontratista que él asume directamente, no. ¿Por qué? Porque lo propone la entidad. La verificación de los supuestos y los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, así como los vicios ocultos, se remite a lo que establece el Código Civil, igual que la norma general, ¿no? Las partes pueden acordar modificaciones al contrato suscrito que inciden en el monto contractual siempre que la entidad contratante cuente con los recursos necesarios. Así es. Y eso tiene que ver con el Sistema Nacional de Presupuestos Públicos. Algo importante, y bueno, y ahí también ha habido comentarios de ambos lados, es que las modificaciones que incidan en el monto contractual no pueden exceder del 50% del valor del presupuesto de obra consignado en el expediente técnico. O en el caso del sistema de entrega de solo construcción del monto del contrato de la obra original. No puede exceder del 50%. En caso las modificaciones excedan el 50% señalado, se configura la condición de terminación anticipada de contrato y termina pues una resolución del mismo, ¿no? Bien. Ahí ha habido muchos comentarios respecto a que de alguna manera se rompe la lógica de la flexibilidad. Bueno, lo que vemos acá es que en realidad lo que establece la norma es un parámetro, ¿no? Simplemente una línea y dice, bueno, yo en este tema de la flexibilidad que te dan los contratos solamente hasta el 50%, nada más, ¿no? Y de ahí, y estos contratos tienen una condición de terminación anticipada, en la cual no es responsable, simplemente ahí no más queda y se resuelve el contrato, ¿no? Cuando las modificaciones al contrato que inciden en el monto contractual a las que se alude en el literal precedente exceden el 30 de forma previa a su aprobación, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad contratante o la que a sus veces sustenta su capacidad presupuestal ante el MEF. Ya, ¿no? Hasta el 30 lo maneja la entidad. Más del 30 hasta el 50 tiene que sustentar ante el MEF. Y más del 50 no se puede. Resolución anticipada, ¿no? Es lo que se establece para este tipo de contratos que mayormente pues son muy flexibles, ¿no?
Bueno, en caso de la entidad no cuente con capacidad presupuestal o con los recursos de su presupuesto individual, según corresponda para asumir los compromisos, puede optar por suspender el contrato hasta contar con el financiamiento, conforme a las partes, o proceder a su resolución. Igual, bajo la figura de terminación anticipada, ¿no? Entonces, en ese porcentaje yo puedo optar por suspender hasta que consiga el recurso o terminación anticipada. Claro, partimos de que tú tienes un presupuesto inicial, ¿no? Bajo un alcance inicial y la idea es que esto no pueda sobrepasar. Pero te da esa flexibilidad. Los sistemas de entrega en los que el contratista de la obra también se encuentra a cargo de la elaboración del expediente técnico, no es posible aprobar modificaciones durante la ejecución de la obra que incidan en el monto contractual si son consecuencia de deficiencias o errores en el expediente técnico que le sean imputables. Claro, la responsabilidad del contratista en el diseño es, que es la elaboración del expediente, ¿no es cierto? ¿No? Y ejecuta la obra, no, esa es responsabilidad exclusiva del contratista, ¿no? No lo asume la entidad. Claro, acá hace la precisión respecto a deficiencias o errores en el expediente técnico. La precisión de la modalidad de pago a utilizarse, las cuales pueden ser aquellas contempladas en los contratos estandarizados, ¿no? Muy importante el tema de la modalidad de pago, que es obligatorio, ¿no? Tengo que establecer cuál es la modalidad. En adición, también puede ser aquellas que contemplan los contratos estandarizados, ¿no? Acuérdense que hay modalidades de pago que tiene para el caso de obras, ¿no? Está bien diferenciado ahora de obras, consultorías o para bienes o servicios. El procedimiento para otorgar la conformidad necesaria para el pago, que tiene que estar como parte de. Ahora, estos contratos están a cargo de un gerente de proyecto, ¿no? Un gerente de proyecto que también hay una base estándar, la cuantía es menor de 485.000 soles. Y este gerente de proyecto, pues, es durante todo el proceso. Bien, eso también va a depender mucho de la duración, ¿no? Para poder hacer esta contratación del gerente de proyecto. Pero lo importante aquí es que para aplicar estos contratos sí se está empleando mucho el tema técnico, la parte de contratar profesionales con expertise y bajo el conocimiento de gerenciar proyectos, ¿no? Que esa es una característica, los famosos PMO, ¿no? Se están incorporando acá, ¿no? Muy bien, y la característica del gerente es profesional colegiado, habilitado de la carrera de ingeniería, arquitectura, afines a la gestión de proyectos, con no menos de 5 años de experiencia como gerente de proyectos, coordinador de obra, coordinador de proyecto, administrador de obra, administrador de proyectos o similares. Entonces, este gerente de proyecto es un profesional de ingeniería, que debe, evidentemente, tendrá su soporte pues, en otras profesiones, ¿no? Pero el que conduce este tipo de obras, ¿no? Es un gerente de proyecto con experiencia comprobada, mínimo 5 años en la gerencia de proyectos, ¿no? El tema de la calidad también es la supervisión, el servicio de supervisión, que garantiza la calidad de la ejecución de la obra, también es importante. La solución de controversias. Bueno, toda controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del contrato estandarizado de ingeniería, construcción, es resuelta por los medios de solución de controversia controlados en el mismo contrato, de acuerdo con el 78 de la ley, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? Pero también se puede incluir una cláusula para la aplicación de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. En ningún caso, el sometimiento de una o más controversias a uno de los mecanismos de solución de controversias determina suspensión o paralización de la ejecución contractual, ¿no? Es obligatorio de las partes informar a los adjudicadores sobre el avance de la obra con la finalidad de que se detecten potenciales desacuerdos. El tema de la prevención, que es una característica de estos contratos, ¿no? Bueno, también la norma general se ha establecido a partir de ciertas cuantías, ¿no? El tema de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, obligatorio, y unos facultativos como el tema de suministros. Eso justamente lo que busca es detectar potenciales desacuerdos. Sin perjuicio que pueda ser a una controversia posterior, es los adjudicadores lo que buscan es solucionar y no paralizar, ¿no? Temas de prevención, que eso es lo mejor y que sí lo venimos implementando hace mucho tiempo con la normativa anterior y que es reconocido en otras partes, ¿no? Del mundo. El cómo se ha utilizado acá en el Perú como medio. Mayormente es positivo. Siempre van a haber críticas, pero los resultados han sido muy positivos, ¿no? Sobre reducir a la mínima expresión potencialmente ir a un arbitraje, ¿no?
Y esa es la labor que hacen los adjudicadores. Esto también lo mantiene dentro de esos contratos estandarizados de ingeniería, ¿no? Muy bien. Ahora, los mecanismos de solución de controversias son aquellos que se establecen en el propio contrato, ¿no? En las cláusulas pertinentes. Eso también se determina en el contrato. Y las lecciones aprendidas. Una característica, por ejemplo, que ha habido en los otros proyectos es las lecciones aprendidas, ¿no? Eh, y que sirve como base para nuevos proyectos. Esta no es la excepción. Entonces, la entidad contratante recolecta, compila y difunde entre los órganos correspondientes las lecciones aprendidas tras finalizar cada fase del proceso de contratación con la finalidad de adoptar o mejorar las acciones de las contrataciones de la entidad, ¿no? Es como una retroalimentación. Y eso es positivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí, para ir terminando, como pueden ver, la norma, lo que yo les he visto, les he leído prácticamente de forma literal, es lo que establece la normativa. Esto va a merecer un momento que haya quizás un mayor desarrollo, posiblemente sí, ¿no? Cuando ya se aprueben las bases estándares o quizás otros documentos que apruebe pues la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Digamos que este es el punto de partida de lo que contempla la normativa. Todavía seguramente tienen dudas y no se van a aclarar todavía hasta que se emitan las directrices correspondientes, ¿no? En la medida que ya se implemente ello. Ahora, hay que esperar que la DGA, mediante resolución directoral, establezca los pilotos y las entidades contratantes que lo conforman para poder utilizar estos contratos estandarizados, ¿no? Y obviamente eh, tenga que aprobar las bases estándares correspondientes, ¿no? Lo que le corresponde a la OS es el se hace la Pladicop, que lo están trabajando y que lo están adecuando. O sea, el sistema como soporte, el soporte informático, pero en el tema legal son, pues, evidentemente, esta resolución directoral y las bases de estándares, ¿no? Para que esto pueda ponerse en funcionamiento, ¿no? En algunos ejemplos rápidos, y ya lo había mencionado, así que lo voy a pasar, los panamericanos, ¿no? Impresionante la infraestructura, se pudo lograr justamente con estos contratos, ¿no? Contratos NIC. La fuente de la información acá es del señor Augusto Gutiérrez, ¿no? Ahí en ese momento estaban los NEC 3, ¿no? Utilizaron la opción if, pero básicamente, ¿no? Pero también vieron otras opciones. En el caso de la cuestión con cambios, hoy el ANIN, ¿no? También se siguió esa experiencia, utilizaron contratos NEC 3, opción A y F, también para subcontratos, ¿no? Y ahí usted puede ver algunas de las obras que se han hecho, ¿no? Y que ahora el ANIN lo está conduciendo. Proyecto Bicentenario, que es un éxito total, se le encargó el diseño y construcción de 75 escuelas, que era un portafolio que lo tenía otra entidad pública. Ellos, en la medida que han estado trabajando estos 75 proyectos, también trabajaron los colegios temporales, ¿no? Con aulas prefabricadas. Y se ha ampliado este proyecto. Bueno, aquí creo que sí hay que reconocer que es un gran proyecto, muy exitoso, ¿no? Lo que no se pudo hacer en años, no se pudo hacer en años, lo han hecho ellos. Y lo están haciendo ellos. Y es algo que hay que reconocer, ¿no? Han utilizado contratos NEC 4, ya están los NEC 4, la opción A, C y E, también para supervisión NEC 4 y sus contratos, ¿no? Y esto es muy importante en el desarrollo. Yo creo que particularmente este proyecto especial, donde el equipo, muchas de las personas que elaboraron ahí o elaboran ahí, fueron formados acá en el Consucode OCE o S, que típicamente manejan norma general. Miren, a eso yo voy con que todo se puede, la medida que tengas la voluntad, sí se puede aprender, ¿no? Muchos de los compañeros, ex compañeros, yo también trabajo aquí en la institución, y eso da una gran alegría, han trabajado ahí y han dado su salto a otras entidades públicas. Por eso les digo que esto es parte de un futuro, ¿no? En la lógica de esta nueva ley general de contrataciones, ¿no? Luego tenemos legado, que es el proyecto que ya no existe, que ahora el IPE está a cargo de él también, ¿no?
Ellos eran responsables del mantenimiento de las sedes de lo que se hizo en Lima 2019. Y ellos están, bueno, ahora seguramente lo está administrando el IPD, utilizan contratos NEC 4, ¿no? Opción A, ¿no? Ahí podemos ver la cancha de béisbol y algunos complejos. Bien, con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias y dejo unos minutos para terminar puntualmente, como bien lo dijo la presentadora Pereira en esta aula. Les agradezco mucho, disculpe que me extendí un poco en el tema teórico, pero creo que en esta primera parte solamente hemos hablado del marco general teórico de los contratos estandarizados. Ya en lo particular es hablar de los contratos FIDI y NEC, que seguramente será en otro webinar con un profesional ya con esa experiencia, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Para que vean cómo funciona, porque eso es lo que vamos a poder ejecutar a partir de nuestra Ley General de Contrataciones Públicas. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Magíster Hugo, muchísimas gracias. Hemos culminado con esta primera etapa del evento. Muchísimas gracias a los participantes por haber asistido y prestar la atención durante esta charla. Magíster Hugo, ya como mencioné, ¿no? Culminamos con esta primera etapa. Ahorita estoy verificando las preguntas, estimados, estimadas. No sé si tienen dudas, consultas, por favor, realicen dichas consultas a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Y para eso vamos a dar aproximadamente sí, un minuto. Por favor, vuelvo a mencionar, si tienen dudas, consultas, registren a través de esta herramienta QIA que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. Si no hay preguntas durante este tiempo, estaríamos culminando con este evento. ¿Ok? Creo que ya puedo visualizar. Perfecto. Estimado Guillermo, muchas gracias por su pregunta. Ojo, acá tienen que registrar solo las preguntas que están relacionadas a este tema. Si son preguntas de otros temas, no se va a responder. Magíster Hugo, adelante, por favor. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, Guillermo. Lo que te he puesto en pantalla, esos son los tipos que podemos utilizar. Según la resolución directoral 011-2025, para el caso nuestro de Perú, para la Ley General de Contrataciones Públicas, se están utilizando este tipo de contratos, ¿no? Los NEC 4 y los FIDI, bajo los tipos y ahí está el objeto contractual. Eso no significa que sean los únicos, efectivamente. Para el caso nuestro, bajo la Ley General, son estos tipos. Ahora, si tú vas por un gobierno a gobierno, un G2G, obviamente puedes utilizar otros. Yo les mostré hace un momento otros que había utilizado los panamericanos, sí, claro. Pero ya es un tema de negociación del PMO bajo el gobierno a gobierno. Nosotros, si mañana sale un piloto bajo la ley general, ¿no? Bajo nuestra norma, y tú estás en la entidad donde te autorizan, solamente puedes utilizar estos NEC 4 que es o los FI. Y ahí tienes el objeto contractual. Entonces tú tienes que elegir. Nada más. No significa efectivamente que sean los únicos que hay. No, hay muchos más. Pero el rector ha determinado que estos son los ideales para nosotros, ¿no? Esa es la respuesta que te puedo dar. Muy bien. Ya con eso te respondo, Guillermo, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Guillermo. Ahora vamos a verificar si hay más preguntas. Gracias, Guillermo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Preguntas, por favor, ingresen a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Karina, posición de acuerdo a las posiciones orientadas a mega obra de gran nivel. Magíster Hugo, tenemos una pregunta de la estimada Ya. Karina a través del chat. Adelante, por favor. Hola, Karina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, claro, digamos que la lógica de la norma, Karina, es que no desaparece los contratos ad hoc que conocemos, ¿no? Diseño, construcción o construcción, típicamente. Lo que la norma te ubica es que dependiendo de la inversión, como tú llamas mega obra, los de alta complejidad o no, tú debes utilizar, estos es los contratos ideales para ese tipo. Por ejemplo, las mega obras fueron para los panamericanos. Digo para igual porque creo que es, o los bicentenarios. Pero también tienes opción para llevarlo por el tema tradicional. O sea, no requieres estos tipos de contratos, algo que desees, porque también tienes la opción de utilizar los contratos estandarizados para ellos. Pero si vamos a este modelo, como ves en pantalla, en realidad, solamente cuatro sistemas de entrega que son de alta complejidad, que sí, pues hay todo un manejo, no solamente es la construcción, sino la operación, mantenimiento
y intervienen otros actores, sí se utilizan obligatoriamente esos cuatro. Pero en un tema de obra, como puedes ver ahí, de solo construcción, podrías utilizar un contrato, un E4. O formulación o solo diseño, podrías utilizar también un E4 o un FIDIC. No, no, obliga en los cuatro sistemas de entrega, los cuatro últimos que he mencionado acá, si es obligatorio por la alta complejidad o las megas obras, utilizar contratos estandarizados. Pero de acuerdo al análisis que tú vas a hacer como descrito y la norma lo contempla, tú podrías decir, bueno, para esta obra que yo necesito, puedo utilizar solo construcción. Ahora, hay que esperar cómo lo va a implementar la DGA, ¿no? Con su resolución directora, los pilotos, evidentemente, ¿no? Los pilotos. Hay que ver los pilotos. ¿No? Pero no, no es que no pueda, ¿no? Primero hay que ver los pilotos, cómo va a ser el ingreso cómo va a ser la implementación progresiva, y a partir de ahí ya se incorpora, ¿no? Lo pueden utilizar ustedes. Pero ahorita no, ninguna entidad puede aplicarlo, ¿no? Porque no hay base estándar y falta la resolución de ellos en la implementación, ¿no? Pero en sí, cualquiera podría, ¿no? En su momento, cualquiera. Tú podrías usarlo para solamente construcción, ¿no? Pero hay que ver cómo emite esas directrices más adelante la DGA, ¿no? Evidentemente. Para esos cuatro sistemas finales, pero en los dos primeros no, no está limitado, pero no hay base estándar todavía, ¿no? Así que esperemos cómo lo va a regular la Dirección General de Abastecimiento. Muy bien. Espero verlos próximamente en otro webinar aquí con el OS. Muchas gracias. También reiterar mi agradecimiento a la institución que confía en mi persona para poder estar con ustedes y poder conversar con ustedes. Gracias a todos ustedes, ¿no?